¿Puede un cristiano ver películas de terror? Existen cientos, miles, millones de creyentes que son seguidores a este tipo de género cinematográfico cada día, lo cual nos lleva a la necesidad de saber esta respuesta. Para algunos es un simple entretenimiento, para otros es algo que no le ven nada de malo o que no tiene ningún efecto en ellos. Pero ¿es eso verdad? Es lo que voy a explicarte en los siguientes 3 puntos. Primero, como bien lo indica su nombre, el objetivo principal de este tipo de película es infundir miedo. Wikipedia define el cine del terror como un tipo de género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de influir en el espectador con sensaciones de pavor, terror, odio, angustia, desconfianza, preocupación. Se han registrado casos de personas que después de ver este tipo de películas han sufrido de insomnio, ansiedad y hasta traumas mentales. Y no es de extrañar, porque 1 de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. La segunda cosa es que la mayoría de este tipo de películas tienen contenido de actividad paranormal, y es lo que hace la diferencia de las demás. Muchos de sus cineastas y directores en este género tienen inclinaciones hacia el ocultismo y el satanismo, utilizando la pantalla grande para revelar a través de escenas lo que son ritos, sacrificios, invocaciones y lenguajes demoníacos. Incluso se han registrado casos de personas que viendo este tipo de contenido han visto sombra, han sufrido de posesiones de fuerzas espirituales o han escuchado voces, y en casos extremos incluso han perdido la vida. Y por eso es que Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. La tercera cosa es que una cualidad distintiva de esta cinematografía es que sus contenidos están orientados a magnificar el poder de las tinieblas, en pocas palabras, a darle una importancia que en realidad no tiene, alterando los sentidos y alimentando el subconsciente del espectador para llevarlo a una condición de admiración y asombro. Muchos satanistas reconocen que entraron en ese mundo motivados por ver contenidos de terror. Quizás piensas que nada de lo que he dicho te ha pasado ni te pasará, y puede que sea cierto, pero si somos lo suficientemente realistas, tenemos que admitir que ver estas cosas no añade ningún valor a nuestra relación con Dios. Que aunque la Biblia no lo mencione detalladamente, sí dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Somos Proyecto Enfoque, y si este video ha sido de bendición para tu vida y quieres ser parte de nosotros, solo tienes que suscribirte y seguirnos en las redes sociales que estás viendo en la pantalla y que te hemos dejado en la descripción. Espera nuestro próximo video y recuerda, mantente enfocado.